Bueno, ¿cómo les va a los que no saludé? Este mensaje va a durar lo que me deje Sofi, porque en donde empiezo a llorar, cortamos. No. Em, Cantaban recién, así se escucha mejor. Bueno, la última canción que cantábamos era la de Tu fidelidad. Y como decía Nico, en estos pasajes que estamos estudiando vemos la fidelidad de Dios. Pero también está bueno que podamos verla en nuestra vida, a la fidelidad de Dios en cada cosa. Eh, ya empezamos mal. Eh, y bueno, la idea es un poco poder ver eso. Eh, Pensaba en la fidelidad de Dios y antes de empezar a entrar de lleno en estos dos pasajes, esta semana algo que a nosotros nos moviliza mucho y lo hemos vivido todo el año con ustedes es lo de Augusto. Pero esta semana tuvimos el control con la doctora y ya nos dieron el alta definitiva. Así que puede decirle a la doctora, le dije, la abracé y le digo, espero no verla nunca más. Digo, y si me la cruzo que sea en la calle, así nada más. Y ella me decía, para mí no hay nada más lindo que decirle a los pacientes, no nos vemos más. Así que creo que en eso también ha estado la mano de Dios. Podemos ver su fidelidad, de decir, es un peso menos en nuestros corazones. Y, volviendo al tema este de Pablo, y lo que ya hemos visto los dos domingos anteriores, de que Pablo estaba en Atenas, una ciudad llena de ídolos y de altares y de dioses. Y en el versículo 23, que es lo que nos hablaba Germán el domingo pasado, él dice que dice, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerles, es a quien yo os anuncio. Y ese Dios no conocido es del que Pablo se agarra, se aferra para empezar a hablarle a ellos y a mostrarles al Dios verdadero. Y lo hace a través de distintas características que va desarrollando en los siguientes pasajes. Y hoy vamos a ver dos de esas características con las que Pablo le presenta ese Dios verdadero. Gracias. Ese Dios verdadero del que él quería hablarles. Ese Dios que para ellos era un Dios desconocido. ¿Sí? Y los versículos del capítulo 17, el 24 y el 25 dicen, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por los hombres, ni necesita que nadie haga nada por él, pues Él es quien nos da a todos la vida, el aire y las demás cosas. Este versículo 24 da esa primera característica de Dios, de la que Pablo empieza a hablar, y es un Dios creador del universo. Porque dice, Dios es el que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él. No es creación del hombre, Dios es el creador de cada uno de nosotros. No es como los dioses que tenían en Atenas, no está hecho de oro, ni plata, ni ninguna cosa que podamos encontrar en la naturaleza. Dios es quien gobierna sobre todas las cosas. Y no está en un templo, está sobre todo. Pensando en esto de que se no habita en templos, no vive en templos hechos por los hombres, me remitía más atrás en la historia y llegaba a Primeras Reyes cuando Salomón construye el templo, ese templo que David había querido construir y que lo terminó haciendo él, que si uno lee, está todas las características de la grandeza que tuvo ese templo, de todas las cosas que tenía, los lujos, las riquezas. Y sin embargo, cuando el templo estuvo listo y se reunieron todos, ¿qué es lo que dijo Salomón? Salomón dice, ¿pero será verdad que Dios puede vivir sobre la tierra?
Si el cielo en toda su inmensidad no puede contenerte, cuánto menos este templo que he construido para ti. Ya lo dijo él. Dios no podía, por más que le haya hecho un templo increíble, no iba a estar ahí. Si ni siquiera los cielos pueden contener a Dios, por su grandeza, porque está más allá de todo eso, porque habita en el universo. Y yo creo que muchas veces nosotros cometemos el error de creer que Dios está más en un lugar que en otro. Quizás decir, está más en mi casa que en la casa del vecino, porque el vecino es un desastre. O está más acá, en Villa Centenario, en nuestra iglesia. Está más presente acá y no en un bar sobre la Rafael Núñez. Y sin embargo Dios dice, habita todo el universo, está en todos lados. No es que está en un lugar y en otro no, porque no, ¿cómo va a estar en un lugar donde pasan cosas malas? Si Dios está ajeno a eso, pero Dios cubre todo, está atento a todo. No importa dónde estemos, no importa lo que estemos haciendo, estamos rodeados por Dios, porque Dios no se limita a un solo lugar. Tiene esa característica tan grande. Y ya lo dicen el Salmos 139, a ver que lo busco, si alguien lo tiene, lo puedo buscar también. Cuando ahí habla, en el versículo 7 al 12, dice, ¿a dónde podría ir lejos de tu espíritu? ¿A dónde huiría lejos de tu presencia? Si yo subiera a las alturas de los cielos, allí estás tú. Y si bajara a las profundidades de la tierra, también estás allí. Si levantara el vuelo hacia el oriente y habitara en los límites del mar occidental, aún allí me alcanzaría tu mano. Tu mano derecha no me soltaría. Si pensara esconderme en la oscuridad, o que se convirtiera en noche la luz que me rodea, la oscuridad no me ocultaría de ti, y la noche sería tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Y creo que ahí lo explica clarito en esas palabras. No importa dónde estemos, ni a dónde tratemos de escondernos, Dios está. Está en todas partes, está atento a todo, porque es el creador, ¿sí? Es el que está al mando de todo. Y en el versículo 25 dice, ni necesita que nadie haga nada por él, pues él es quien nos da a todos la vida, el aire y las demás cosas. Y la segunda característica que yo saco de Dios, de este Dios que está presentando Pablo, es que es el Dios que sustenta la vida. Y lo dice ahí. Es el que nos da a todos, a cada uno de nosotros nos da todo lo que necesitamos. El aire, la comida, todas las cosas que tenemos. Y no sirve o no necesita que lo adoremos o que nos tengamos una imagen, que lo idolatremos como hacían con esos dioses en esa época. No necesita que tengamos un altar para adorarlo, para presentarnos ante Él. Podemos adorarlo en cualquier lugar y eso es lo que tiene de lindo. Puedo estar sentado bajo de un árbol y adorarle, o estar arrodillado al lado de mi cama en mi habitación y adorarle. Puedo estar en una playa, en la arena, así, con el mar hermoso, descansando, y puedo adorarlo y acordarme de su creación. Y también puedo estar en el medio de una villa, en el barro, y adorarle, porque Dios también está ahí y está en todos lados. Entonces, un Dios tan grande que no necesita nada, ¿qué le voy a dar yo? ¿Qué le voy a dar a alguien que lo tiene todo?
Y ahí voy a otro salmo, al 116, en el que David dice: ¿cómo podré pagar al Señor todo el bien que me ha hecho? Y vuelvo a preguntarme, porque es como que esa pregunta a mí me daba vuelta en la cabeza, decir, ¿qué le doy a alguien que tiene todo? Es fácil cuando tenemos que hacer un regalo a alguien que lo conocemos, saber que esto le va a gustar, esto le hace falta, se lo regalamos. Pero a Dios, que tiene todo, que es el dueño de todo, eh, y, y lo que puedo hacer, pensaba, es darle mi oración. Antes hablábamos de poder adorarlo, indistintamente del lugar en el que estemos, y poder darle mi oración, poder invocar su nombre. Que yo le pueda dar algo a Dios, a Él no lo beneficia en nada, porque lo tiene todo. Pero sí hay un beneficio para mí. Y ahí es a lo que tenemos que apuntar. Porque nosotros somos los que tenemos el mayor regalo o el mayor beneficio cuando le entregamos nuestra vida a Dios. A ese Dios vivo, a ese Dios que es soberano sobre todo y que no necesita absolutamente nada de nosotros. Pero sí le puedo entregar mi vida. Y eso es lo increíble, lo maravilloso. No es lo que yo le doy a Dios, sino es lo que Dios me da a mí cuando tomo esa decisión, cuando estoy dispuesto a dar ese paso. Eh, Cuando estamos en nuestro trabajo, en la facultad, en la calle, en el gimnasio, en el súper, nos cruzamos con un montón de personas. Personas que no conocemos, o quizás que sí, tenemos una mínima relación. Y uno lo que conoce de esa persona, o lo que cree conocer, es lo que vemos, lo externo, que es, podríamos decir, esa vida que Dios le dio, ¿sí? Con sus cosas. Pero yo creo que hay otra vida, y es un poco a lo que hacía referencia Pablo, más allá de que este Dios es el que hizo todo, pero esa vida que no todos tenemos, que solo sus hijos tenemos, que solo quienes decidimos entregarle su vida tenemos, que es esa vida espiritual, por decirlo de alguna forma, esa vida en la que tenemos una relación más íntima con Él. Y creo que esa es realmente la que tiene valor y tiene importancia. Porque no importa dónde estemos, siempre vamos a poder adorar a Dios. Y esa vida espiritual es la que nos da esperanza, la que nos da herramientas para sobreponernos a distintas situaciones. Es la que, a pesar de que tengamos absolutamente todo, que no tengamos ninguna necesidad, es la que nos hace experimentar el verdadero sentido de la vida. Y aún si nos faltara todo, el poder tener esa vida con Dios, esa relación, no significa que de un día para el otro, si le entrego mi vida a Dios, voy a tener todo lo que me falta. Seguramente me sigan faltando esas cosas, pero la manera en que voy a poder sobreponerme a las distintas dificultades es distinta. Y esa es la decisión personal e individual que podemos tener. Dios nos da vida a todos. Es el que controla cuándo nacemos, cuándo nos morimos, con quién nos casamos. Está ahí, al control de absolutamente todo lo que sucede en la tierra. Y eso no lo podemos controlar,
Cuando la presentamos a Sofi hace unos domingos, el Pato decía, no estaba en nuestros planes. Con Augusto habíamos dicho, ya está la familia completa, eh, pero no eran nuestros planes, pero sí los planes de Dios. Porque Dios dijo, no, ahí falta algo más en esa familia y la mandó a Sofi. Y eso nosotros no lo podemos controlar, porque está dentro de sus planes. Él es quien da vida, pero sí tenemos control sobre esta otra vida, que es una decisión personal, íntima, que podemos tener con Dios. ¿Qué puedo darle a alguien que lo tiene todo? Y vuelvo a repetir esa pregunta, porque esta semana cuando habíamos visto los versículos con Pato, él hizo un análisis por un lado, yo hice otro análisis por otro lado, porque son dos versículos que a pesar de que son cortitos, son tan ricos y podemos sacar tantas cosas. Y a medida que pasaban los días y que yo seguía leyendo esto, yo decía, pero es tan simple lo que dice, porque es Dios el creador, ya está. Es el que hizo todo. ¿Qué otra duda? Y no necesito tener un templo, Dios no está dentro de una iglesia, dentro de cuatro paredes. Es claro lo que dice. Pero me volví a esta pregunta, ¿qué le doy a ese Dios que lo tiene todo y que no necesita nada? ¿Me estás levantando la mano? Sí, decime. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores buscan el Padre. Los elegir no buscamos al mismo que se quiere buscar al Padre, ¿no? Nuestra búsqueda, nuestro espíritu, adorar a Él. Eso es lo que darle. Darle nuestra vida, nuestro tiempo, y también que los demás vean a este Dios creador, a este Dios que no necesita nada, que lo vean reflejado en nosotros. Porque es muy fácil si yo vengo a la iglesia a adorar a Dios, luego en mi casa, en la intimidad de mi hogar, abajo de un árbol sola cuando nadie me ve. Pero ¿qué pasa con todos los que nos rodean y que todavía no han experimentado esta vida nueva en Dios, esta vida que nos da solamente Él? Y creo que más allá de lo sencillo de estos dos versículos, a lo que nos insta es a esto, a poder compartirle a otros de este Dios verdadero creador, que es el único que nos puede dar esa vida real. ¿Sí? No es que la vida que experimentamos no es real, pero sí esa relación con Dios que es única y verdadera. Y que podamos mostrarle a otros que Dios está en todas partes y que podemos adorarlo en todas partes y que no me deja en ningún momento, a pesar de las dificultades, a pesar de las situaciones complicadas, de las necesidades o del lugar en el que estemos. Acordarnos también de que Dios está, porque es un Dios soberano. Y es eso, más que nada. En Gálatas, capítulo 2, versículo 20, dice, y ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Y la vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo por mi fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a la muerte por mí. Y el desafío para esta semana, yo así como cuando empezamos con la escuela dominical, les dejé el desafío de que tenían que orar por un niño, espero que estén orando,
por el niño que les tocó. Y para esta semana yo los animo a que puedan volver a leer estos dos versículos y que traten de dejar que Dios les muestre algo. ¿Qué es lo que Dios tiene para ustedes con estos dos versículos tan sencillos? Y que puedan preguntarse, ¿qué le puedo dar hoy a Dios? Nuestra adoración, como decía Gaby, nuestro tiempo, nuestra vida, entregársela, el compartir con alguien más y que alguien más que aún no tiene el privilegio de ser un hijo de Dios pueda experimentar a este Dios grande, a este Dios creador, a este Dios que sustenta la vida, a este Dios del que hablaba Pablo, al que predicaba Pablo. Aún en el lugar en el que estaba, en el contexto en el que estaba, Él mostró ese Dios verdadero y que nosotros también podamos hacerlo con quienes nos rodean.